en los tiempos bíblicos, Dios todavía sigue hablando a la iglesia por medio de su palabra, pero también por medio de su Espíritu Santo. Porque su palabra, cuando se lee, se escucha, amén, y el Espíritu Santo levanta esa palabra y la coloca en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Así que es importante, hermanos, entender algo, de que si un cristiano, un creyente en este tiempo no está siendo guiado bajo la unción del Espíritu Santo, entonces, hermanos, será muy complicado poder escuchar la voz de Dios. Será muy difícil, hermano, poder entender lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Aunque nosotros leamos la palabra, aunque nosotros leamos versículos, amén. Pero si nosotros no buscamos su presencia, si nosotros no buscamos su Espíritu Santo, hermanos, es muy complicado, es muy difícil, para no decir imposible, poder entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Solamente, hermano, hay algunas personas que aceptan hombres infructuosos, amadores de sí mismos, que, por ejemplo, aceptan solamente los 5 libros de la Biblia. Hay doctrinas, hermano, que a veces se enseñan basadas, amén, en simples interpretaciones privadas y no bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando no hay unción del Espíritu Santo, hermano, podemos caer en el juego, podemos caer en el pecado de la apostasía, porque podemos entender, hermano, la palabra de una manera totalmente equivocada. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, porque cuando nosotros busquemos la palabra, cuando nosotros escuchemos la palabra, tenemos que tener cuidado, hermano, cuando Dios nos está hablando. Tenemos que tener, hermano, cuidado cuando el Señor nos quiere decir algo. Amén. Porque déjenme decirle algo, hermanos, en este tiempo Dios todavía quiere hablarle al hombre. En este tiempo Dios todavía quiere enseñarle al hombre. Amén, hermanos. Aunque es cierto que la Biblia es un libro concluido y nadie se atreve a agregar algo más al canon de las Escrituras, la idea de que servimos a un Dios mudo, amén, uno que no puede hablar, es una gran herejía teológica. Porque hay personas que a veces dicen, es que el Dios de los israelitas, el Dios de los cristianos está mudo, no habla, amén. Pero eso es falso, amén, porque el Dios al que yo le sirvo es un Dios que habla. Amén. El Dios al que yo le sirvo es un Dios que nos comunica su palabra. Al Dios al que yo le sirvo es un Dios que todavía tiene autoridad. En medio de este mundo que se está perdiendo, todavía Dios nos habla. ¿Cuántos creen eso? Hermanos, quiere decir que escuchar la voz de Dios tiene que ser una prioridad en tu vida. Escuchar la voz de Dios tiene que ser una necesidad en tu vida. Si escuchar la voz de Dios no es una necesidad en tu vida, hermanos, entonces se hallará en una situación deplorable espiritualmente hablando, porque no escuchará la voz de Dios. Podrá leer la palabra, podrá escuchar la palabra, pero nunca asumirá esa palabra para usted. Podrá recibir la enseñanza, podrá recibir la predicación, pero nunca recibirá algo para usted. Porque déjeme decirle algo, hermanos, cuando usted escucha la palabra, cuando el predicador abra la palabra, usted tiene que venir con un corazón dispuesto en su espíritu. Señor, que el predicador cuando hable, Dios mío, háblame por medio del predicador, para que esa palabra caiga en mi mente, caiga en mi corazón, caiga en mi espíritu, y así yo pueda cambiar, así yo pueda recibir bendición, así yo pueda levantarme, así yo pueda estar conectado con el cielo y no conectado con este mundo. Entonces, hermano, hay una necesidad latente de escuchar la voz de Dios. Hay una necesidad latente, amén, de recibir la palabra del Señor. Hay una necesidad latente de estar en medio de este tiempo. Aleluya. En Mateo capítulo 4, verso 4 dice, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra sale, hermanos, no es un sale que usted escucha para sí. Cuando usted escucha la palabra, hermano, usted tiene que creer en su espíritu, que es Dios el que le está hablando a usted, aleluya. Porque de la palabra siempre saldrá algo para su vida. De la palabra siempre saldrá algo para su espíritu. De la palabra siempre saldrá algo para su necesidad. Dios, hermano, nos habla a nosotros y nos dice, aleluya, en esta noche yo quiero hablarte, yo quiero que tú escuches, yo quiero que tú te llenes, yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú asciendas al cielo, yo quiero que tú estés conmigo, no te apartes de mí, mantente en mi palabra, mantente en las cosas que has aprendido, mantente, aleluya, en medio de este tiempo, escucha mi palabra, vuélvete a mi palabra, aleluya, mantente en mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa, hermanos, que algo que sucedió en el pasado está sucediendo en el presente y continuará ocurriendo en el futuro. Cuando la palabra del Señor dice en este verso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. La palabra que usted escuchó ayer, usted la puede volver a escuchar hoy y Dios le va a volver a hablar y le va a dejar algo nuevo, aunque sea la misma palabra. Amén, hermano. Yo le he escuchado a mi pastor como 3 veces la misma prédica. Una vez me escuché una prédica de él en vivo, en persona, 3 veces. Y las 3 veces que yo la escuché, amén, recibí una bendición de Dios distinta a las 3 veces diferentes que la escuché. Era la misma palabra, amén. Pero el Espíritu, cuando habla a tu vida, te da una palabra nueva, aunque sea el mismo versículo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, que la palabra siempre tiene que estar operando en tu vida. Amén. La palabra siempre tiene que estar siendo leída. La palabra siempre tiene que estar siendo escuchada. Porque la palabra usted la escuchó en el pasado. Amén. Usted la puede seguir escuchando en el presente y puede seguirla escuchando y la va a escuchar en el futuro. Este versículo puede ser traducido, hermanos, como sigue. El hombre vive, hermanos, de toda palabra que se ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. Hombres que se levantan en este tiempo para predicar la palabra, para transmitir la palabra. Amén. Hombres santos de Dios que viven en integridad genuina, amén, delante del Señor y delante de los hombres, para que la palabra fluya con libertad, para que la palabra sea predicada con denuedo, para que la misericordia de Dios se levante en medio de aquel que escucha la palabra, para que el Señor, aleluya, sea glorificado por el que pronuncia la palabra, aleluya. Por eso, hermanos, es importante entender la necesidad de volver a escuchar la palabra de Dios. Hoy la estoy escuchando, aleluya, pero mañana tengo que levantarme con una actitud y decir, hoy voy a volver a escuchar la palabra de Dios. La escuché ayer, hoy la voy a volver a escuchar, y hoy la voy a volver a escuchar, y hoy la voy a volver a escuchar, y voy a volver a escuchar la palabra para seguir siendo bendecido. La palabra no puede dejar de ser escuchada. ¿Cuántos dicen amén? Dios, amén, quien habló en épocas pasadas, hermano, está hablando ahora. ¿Cuántos creen que Dios está hablando ahora? Él va a continuar hablando en el futuro. Hermanos, Dios no es mudo. Amén. Dios no es mudo, Dios es vivo, es real. Él habla a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto necesitamos escuchar su voz? Ha preguntado. Solamente podemos vivir por medio de escuchar cada palabra que salga, pero que continúe saliendo
de la boca de Dios hacia nuestra vida, hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, hacia nuestro espíritu. Amén, hermanos. Por eso que es importante que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Todo líder, todo hermano de una iglesia, amén, debe afrontar esta pregunta y debe hacérsela en su corazón. ¿Qué espera Dios que yo haga o qué debo dejar que Él haga en mi vida? La Biblia dice, hermano, que las cosas de este mundo se vencen, amén, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos en Zacarías 4:6. Algunos han sugerido que esto enseña que Dios hará todo, amén, con su espíritu y que nosotros no tenemos que hacer nada, amén. Pero eso es falso, hermano, esa no es una interpretación correcta, porque el Espíritu Santo está con nosotros, amén. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que escuchar su palabra, nosotros tenemos que ponernos en acción, nosotros tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos en el mismo lugar, sino que tenemos que seguir escuchando su palabra para que la palabra nos revele lo que nosotros debemos hacer, no en términos de la iglesia, sino en términos individuales. Usted debe de saber, hermanos, lo que Dios quiere que usted haga individualmente. Y si usted sabe lo que Dios quiere que usted haga individualmente, entonces usted va a poder servir y trabajar de una manera colectiva, como una iglesia, porque usted tiene claro el norte, usted tiene claro lo que Dios quiere que usted haga, usted tiene claro, ¿por qué? Porque usted ha escuchado, amén, la voz de Dios. Pero si usted no escucha la voz de Dios, hermano, si usted no se preocupa por escuchar la palabra, por escuchar la voluntad de Dios en su vida, usted estará en un lugar, pero usted estará confundido. No sabrá qué hacer, no sabrá cómo actuar, nunca se podrá entregar completamente a algo. ¿Por qué? Porque todavía no sabe lo que Dios quiere hacer en tu vida, no sabes todavía lo que Dios quiere hacer en tu corazón, en tu mente, amén. Por eso no te decides, estás a punto de hacer algo para Dios, pero no te decides, estás a punto de actuar, pero no te decides, te quedas ahí en el mismo lugar, porque sientes temor, sientes miedo, sientes, aleluya, desesperación de querer servir a Dios, pero no avanzo, de querer servir a Dios, pero me quedo en el mismo lugar. Y Dios, hermano, en esta noche quiere decirte, es tiempo de volver a escuchar la voz de Dios, es tiempo de volver a escuchar la palabra, de entender lo que Él quiere hacer en mi vida, en tu vida personalmente, en la iglesia, para que tú te levantes nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Algunos han sugerido, hermanos, que esto enseña que Dios hará, vuelvo y repito, todo con su espíritu. El espíritu está, hermano. Dice la Biblia que toda la tierra está llena de su gloria. Pero la gloria está. Pero si tú no te mueves a buscar la gloria estará ahí y tú estarás fuera de la gloria. Porque no has hecho nada. Amén. En otra parte de la palabra de Dios, Jesús dijo en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Los discípulos, hermanos, los primeros discípulos del Señor, los que eventualmente fueron apóstoles, los que liderizaron la iglesia primitiva, esos hombres sabían para dónde ellos iban. Esos hombres estaban dispuestos a ir a la misma muerte si era necesario. Esos hombres no le tenían miedo a nada ni a nadie. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos entendieron que necesitaban cada día escuchar la voz de Dios. Cada día ellos entendían que ellos necesitaban obedecer a su Señor.
Y si ellos estaban obedeciendo a su Señor, si ellos estaban escuchando la voz de Dios, cuando vendría el ataque del enemigo, ellos estarían claros: de aquí yo no me muevo, yo me mantengo firme, aunque venga el ataque del enemigo, aunque venga la persecución, aunque venga el problema, aunque venga la enfermedad, aunque venga la necesidad, yo estoy firme porque yo escucho la voz de Dios todos los días de mi vida. Yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él está en medio de mí. Por eso, hermano, la Biblia dice que la iglesia primitiva, amén, trastornó su mundo, porque ellos donde estaban, ellos sabían lo que estaban buscando. Ellos estaban buscando las almas, ellos estaban buscando agradar a su Señor, ellos estaban buscando, hermano, aleluya, la vida eterna. Por eso ellos estaban, amén, escuchando la voz de Dios, pero a la misma vez Dios estaba respondiendo a lo que ellos estaban haciendo. Amén, hermano. Hechos capítulo 8, Felipe tenía una unción tan poderosa, hermano, tan poderosa, que la Biblia dice, hermano, que Dios mismo transportaba a Felipe en el espíritu. Amén. Lo llevaba de un punto a otro físicamente. Amén, hermano. Cuando Felipe estaba frente a una persona, el Señor le dijo: anda a ese carruaje, háblale a ese hombre. Claramente escuchando la voz de Dios. Amén, hermano. O sea, Dios, hermano, el Dios de ese tiempo, que trabajó, que habló con la iglesia primitiva, que trató a la iglesia primitiva, es el mismo Dios de este tiempo. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué la iglesia primitiva, amén, estaba en un avivamiento continuo? Porque la iglesia primitiva estaba en un avivamiento profundo. Porque la iglesia primitiva, hermanos, estaba preocupada por escuchar la voz de Dios. La iglesia primitiva estaba preocupada por escuchar la voz de Dios, hermano. Usted sabía que el frío no existe. Se dice que el frío es simplemente la ausencia de calor. Cuando no hay calor, hay frío. Amén, hermano. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, amén, tenemos que entender que para el reino de Dios, la derrota para la iglesia no existe. Simplemente es la ausencia de Dios dentro de la iglesia. Cuando la iglesia, hermano, tiene al Señor dentro de sí, cuando la iglesia está dentro, no hay derrota. Pero si nosotros sacamos a Dios de la iglesia, hermano, entonces vendrá, así como entra el frío al hombre, así mismo entra la derrota, hermano, así mismo entra el pecado, así mismo entra. ¿Por qué? Porque no está Dios en medio de nosotros. Porque no está Dios en medio de nosotros. Esto nos enseña entonces, hermano, claramente que Dios nos hace responsable a sus siervos del deber de conocer su voluntad. Amén. Y tomar acción para ponerla en ejecución en nuestra vida. Dios desea líderes, hermano, hombres, mujeres, niños en la iglesia, que pongan en ejecución la voluntad de Dios en su vida. La voluntad de Dios, hermano, establece el límite de nuestra responsabilidad. Si no entendemos su voluntad, seremos juzgados con menos ira o dureza. Pero seremos juzgados de todas maneras. A fin de hacer la voluntad de Dios, es vital de que entendamos, hermano, de que para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Amén. Ahora, hermanos, hay cosas que impiden al creyente, al Hijo de Dios, escuchar la voz de Dios. ¿Sabía eso? El enemigo de nuestra alma, el diablo, se vale de muchas cosas. Porque él sabe que si el Hijo de Dios aprende a escuchar la voz de Dios, será
completamente infranqueable contra el enemigo. No podrá atacarlo. Amén. Porque se volverá tan fuerte que el diablo tendrá que huir de esa persona, tendrá que huir de esa casa, tendrá que huir de ese hermano. Amén, hermano. Número 1, lo que impide escuchar la voz de Dios a muchos a veces es el corazón no perfecto hacia Dios. Amén. Corazón no perfecto hacia Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen, dice, corazón perfecto para con Él. ¿Cuántos dicen amén? Corazón perfecto. Pero usted dirá, pastor, pero nosotros somos imperfectos. ¿Cómo podremos tener un corazón perfecto si somos imperfectos? Amén. Porque cuando usted adora a su Dios, que es perfecto, para Él su adoración hacia Él es perfecta. Aunque usted sea perfecto, pero si usted le adora a un Dios perfecto, su adoración para Él es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La gente en los tiempos bíblicos entendían que el corazón era el asiento de las emociones o afectos, los motivos, las intenciones de la persona. Dios está vitalmente interesado, hermanos, en que nosotros le adoremos a Él con un corazón perfecto, con un corazón limpio, con un corazón íntegro, con un corazón sincero. Amén. Hoy en día cuesta mucho encontrarse con personas sinceras. Amén. ¿Por qué? Porque no hay un corazón sincero delante de Dios. No hay un corazón real delante de Dios. Amén. Entonces tenemos que echar a un lado, fuera de nuestra vida, amén, corazones imperfectos, sino corazones que adoren al Señor, corazones que alaben a Dios en todo tiempo, para que el Señor diga, este hombre, esta mujer, tiene un corazón perfecto delante mío. ¿Por qué David tenía un corazón perfecto? Porque la Biblia dice, hermano, que cuando David cometía pecado, David se iba de una vez delante del Señor y pedía perdón por su pecado. Amén. Pero no solamente pedía perdón, sino que él dejaba y no lo volvía a hacer, sino que seguía agradando a su Dios. Él entendía que él no era perfecto, pero él sabía que si él caía, él se podía volver, amén, y regresar delante de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto, hermanos, que puede inhibir escuchar la voz de Dios es afectos terrenales. Si nuestros afectos están puestos, hermano, en las cosas terrenales más bien que en las cosas celestiales, ello es una ofensa directa a Dios, hermano. De hecho, el poner nuestro corazón de primero en cosas de este mundo que no sea Dios, eso es pecado. Porque Dios no permite, hermanos, eso se llama idolatría. Y la idolatría delante de Dios es pecado. Entonces no podemos, hermano, escuchar la voz de Dios si nosotros no lo ponemos a Él como primera opción en mi vida. Amén. ¿Cómo está o qué prioridades tienes tú en esta noche? En tu vida. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Amén. ¿Está de primer lugar? ¿O está en la cola? ¿O está de número 3, de número 2? ¿O está principal en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque de esa misma manera, hermanos, cuando te acerques a Él, así mismo Dios te va a tratar. La Biblia dice que con la vara con que tú juzgas vas a ser medido. Amén. Entonces muchas veces nosotros tratamos de buscar respuestas de Dios cuando estamos mal, cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidades, pero después nos olvidamos de Él, porque no está en el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén?
Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no podemos amar a este mundo y a la misma vez amar a Dios. No. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere decir que Él no está en el primer lugar, sino que están otras cosas en el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el Señor busca, espera que nosotros lo tengamos a Él como primera opción, como lo más importante de nuestra vida. Amén. Que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, completamente. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto importante son las motivaciones impuras. Si nuestros motivos o motivaciones son impuras, como las del profeta Balaam en Números 23, amén, entonces Dios juzgará con severidad. Porque Balaam, hermano, cambió los dones, milagros que Dios le otorgó por dinero, fama y prestigio. Amén, hermano. Balaam fue un profeta que estaba escuchando la voz de Dios. Le dieron plata, le dieron fama, le dieron prestigio, y hasta ahí dejó de escuchar la voz de Dios. Amén. Hermano, que el dinero no dañe tu corazón. Amén. Que la fama no dañe tu corazón. Que el prestigio no dañe tu corazón. Sino que siempre te mantenga: yo tengo algo, he recibido algo, lo tengo por causa de mi Señor Jesucristo. Lo poco que tengo, lo mucho que tengo, lo recibí porque Dios me bendijo. Amén. Saqué un título, pero gracias a mí. Una vez por ahí escuché una persona así que conozco, amén. Gracias a mí. ¿Y qué pasa si a Dios le da por quitarte la respiración? Terminas en los estudios. Amén. ¿Qué pasa si te cae una enfermedad cerebral y no puedes seguir estudiando? ¿Qué pasa si quedas postrado en la cama y Dios permite que estés así? Amén. Hay que tener cuidado cuando uno está en esta vida, en este mundo, hermano, lo que dice, lo que sale de su boca, porque esas cosas, hermano, tenemos que tenerlas claras. La motivación principal en tu vida es agradar al Señor Jesucristo, al Señor de la gloria, por encima de todas las cosas que están en este mundo. Dale gracias a Dios por lo que tienes, dale gracias a Dios por tu trabajo, dale gracias a Dios por tu casa, dale gracias a Dios, pero di: oh, lo que tengo, lo tengo por causa de mi Señor Jesucristo. Pero que tu motivación siempre sea el Señor, hermano, y no las bendiciones que el Señor te da. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que tienen intenciones erróneas o intenciones equivocadas. Amén. Ananías y Zafira en Hechos 5 dice: pretendieron donar todo dinero para la obra de Dios. Dieron una palabra, una promesa de fe. Amén. Pero la verdad era que se habían quedado con una gran porción de la venta. Dios los mató, dice la palabra, porque su intención no fue correcta, su intención fue mala. Amén. ¿Cuánto necesitamos vigilar nuestros afectos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, a fin de estar seguros de que son puras? Amén. O son impuras. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros estamos, hermano, en la iglesia, cuando nosotros estamos escuchando la palabra, cuando nosotros estamos en nuestras casas, debemos entender eso. Amén. Usted tiene que tener cuidado con lo que sale de su boca. Si usted tiene cuidado con lo que sale de su boca, su vida automáticamente se va a mover a una dimensión de bendición con Dios. Amén. Tenga cuidado de lo que dice. Tenga cuidado de las cosas que piensa, de su mente. Tenga cuidado de las cosas que están en su corazón. Cuide su corazón, guarde su corazón,
Amén, guárdelo para que Dios lo mantenga íntegro, para que usted esté limpio, íntegro delante de Dios. Amén, hermano, porque cada cosa que usted no presente al Señor, esa cosa, hermano, se va a convertir en su perdición. Porque Dios nunca aprobará un corazón, una mente, una vida, amén, falsa, una vida que no es íntegra delante de Él. Él no la va a soportar. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 4:7. Y aquí viene el punto, conforme a la dureza de corazón. Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una conexión entre escuchar la voz de Dios y nuestro corazón. ¿Ha notado? ¿Lo está notando? Si oyes su voz, o sea, la condición es que tú debes escuchar la voz de Dios. Amén. Si tú escuchas la voz de Dios, tu corazón no se debe endurecer. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel para que pudiera entrar en la tierra de Canaán. Pero ellos fracasaron. ¿Por qué? Por desobediencia. Eran desobedientes porque no estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Eran desobedientes, hermanos, porque no estaban acostumbrados a recibir la instrucción de Dios. Quiero que le diga algo, hermanos, en este tiempo. Yo siento en mi espíritu que en este tiempo la iglesia, amén, en este tiempo está cayendo. Y si no tiene cuidado, va a caer en el mismo tiempo, en el mismo estado en que el pueblo de Israel estaba en los tiempos del desierto. ¿Por qué? Porque no han aprendido todavía, aleluya, algunos a escuchar la voz de Dios. No han entendido, hermano, que si no escuchan la voz de Dios, su corazón se endurece a las cosas de este mundo, hermano, a la palabra. Su corazón se endurece y entonces, hermano, viene la caída. Y cuando viene la caída, hermanos, el Espíritu ya no está para nosotros dar una decisión correcta a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo escuché la voz de Dios. Dios dijo, espéreme aquí. Me voy a buscar las leyes. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? En vez de escuchar la instrucción del hombre de Dios, hey, vamos a conseguir un oro, denme oro, porque aquí Moisés ya no va a venir, no va a venir otra vez. Vamos a fundir este oro, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a pedirle a ese Dios que nos ayude para volver a Egipto. Porque si nos quedamos aquí en el desierto, nos vamos a morir. Amén. O sea, el pueblo de Israel, hermano, de un momento a otro, dejó de escuchar la voz de Dios. Y empezó a escuchar otras voces que lo llevaron a pecar delante del Señor. Moisés estaba ya hablando con Dios, escuche, amén. Y el monte no era que estaba tan lejos, el monte puede haber estado bastante cerca. Mientras Moisés estaba hablando con Dios, aleluya, amén. Y el Señor estaba colocándole, aleluya, todos los mandamientos del Señor, todos los mandamientos de Él. Él bajó con los mandamientos, aleluya. Y cuando se encuentra con semejante aberración, usted puede pensar en la manera en la que él estaba, Moisés, en ese momento. Pero como este pueblo tan de dura servir, amén, está aquí haciendo este becerro, está aquí glorificando a este Dios. Y yo vengo de hablar con Dios y este pueblo, amén, yo les dije, quédense aquí, espérenme. Pero dejaron de escuchar la voz de Dios. Ya no escucharon. Y cuando el pueblo, hermanos, deja de escuchar la voz de Dios, viene la caída. ¿Cuántos dicen amén? Viene la caída, hermano. ¿Por qué?
porque ya no están escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está Dios hablando aún en este tiempo? ¿Cree usted que Dios todavía está hablando? ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Algunos creen que Dios puede guiarnos y conferir dirección cuando lo necesitamos. Otros dicen que Dios solamente nos habla para lo que leemos en la Biblia. Yo creo, hermano, que Dios todavía está hablándole a su pueblo. Yo creo que Dios todavía nos está hablando. Yo creo que Dios todavía quiere darnos dirección. La falta de perdón, hermano, detiene la voz de Dios. ¿Sabías? Se cuenta de una hermana muy consagrada, la cual estaba padeciendo de una terrible enfermedad llamada artritis reumatoide. Una vez llegó donde su pastor y le pidió que orara por su enfermedad, ya que no podía mover sus extremidades. En el ciclo de oración, el Espíritu Santo le reveló al pastor que ella estaba en esa condición por falta de perdón. Y el pastor fue donde estaba esta mujer y le dijo: hermana, Dios te quiere sanar. Dios te quiere quitar esa artritis. Pero no vas a recibir sanidad hasta que tú no aprendas a perdonar. Dios me dice que tú tienes falta de perdón. Amén. ¿Y usted qué cree que pasó, hermano? Esta señora nunca pudo ser sanada de la artritis porque nunca pudo perdonar a su propia hermana. Amén. Hermano, la falta de perdón es un virus. Que si usted no maneja eso, hermano, si usted no es como un niño, como dice la Biblia, y usted no aprende a perdonar, hermanos, entonces no esperes que Dios te perdone a ti. Porque este pecado es precisamente eso. Tú no puedes compararte con Dios. Escucha eso, hermano. Tú no puedes compararte o ser igual a Dios. Porque el Señor, dice, se manifestó en carne. Él se humilló a sí mismo. Él fue a la cruz, derramó su sangre. Amén. Por usted y por mí. Nosotros somos creación de Dios. Así que Él tuvo misericordia. Y a pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que Él sabía de que nosotros lo íbamos a ofender, Él igual decidió a venir a la cruz del Calvario. Entonces el Señor te dice en esta noche: si yo te perdoné a ti antes de que tú nacieras, si yo sabía que tú me ibas a ofender, si yo sabía que tú me ibas a tratar mal, si yo sabía que tú ibas a pecar contra mí, ¿por qué tú no puedes perdonar todavía? Si yo te perdono todos los días, cada vez que pecas yo te perdono, cada vez que haces cosas yo te perdono. Entonces tú tienes que perdonar también. Toda ofensa, pónsela en las manos de Dios para que Él te perdone. Amén. Porque Él te quiere perdonar. Si Él te perdonó, entonces tú también tienes que perdonar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. La falta de perdón, hermano, es terrible. Amén. Porque es algo que nosotros de un momento a otro podemos recibirlo. Y nosotros tenemos que ser sensibles a la palabra, hermano. No dañe su corazón, no dañe su salvación, no dañe su bendición por un insulto, por una mala palabra. Amén. No dañe su salvación por eso. Póngale en las manos de Dios. Amén, hermano. La falta de perdón es algo que no se ve. Mientras el otro o la otra está callado, eso no se ve, pero en el corazón Dios sí lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tener cuidado, hermano. En el Señor no podemos dar margen de error. El Señor ve todo. El tema es que usted y yo no podemos vernos lo que tenemos adentro en nuestra mente,
lo que tenemos adentro del corazón, pero Dios sí lo puede ver. Entonces es mejor estar, como hermano, transparente con Dios. Es mejor decir las cosas claras, es mejor decir las cosas como son, para que usted pueda seguir escuchando la voz de Dios y al día siguiente volver a escuchar la voz de Dios y al día siguiente recibir la voz de Dios todos los días, porque eso le impedirá escuchar la voz de Dios. La voz de Jehová, hermanos, hace que las cabezas, amén, hace que las personas den a luz. ¿Cuántos dicen amén? Una comparación con respecto a eso, hermanos. Y esto es algo irracional, es algo difícil de comprender, que los hombres no se puedan conmover cuando escuchan la voz de Dios. Cuando tiene tanto poder e influencia en las bestias salvajes. Es ingratitud básica, de hecho, en los hombres no percibir su providencia y gobierno en todo el curso de la naturaleza. Pero hermanos, es una insensibilidad detestable que al menos sus obras inusuales y extraordinarias, que obligan incluso a las bestias salvajes a obedecerlo, no les enseñen sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermano, está buscando que el hombre escuche su voz. Dios está buscando que el hombre entienda la necesidad de escuchar la voz de Dios, hermano. La voz del Señor, hermanos, descubre o deja al descubierto inclusive los bosques. Amén. Ya sea porque no hay cobertura que pueda evitar que penetre en los rincones y cavernas más secretos, o debido a los relámpagos, las lluvias y los vientos tormentosos, derriba las hojas y deja los árboles desnudos. Cualquiera de los sentidos es apropiado decirlo. ¿Por qué, hermanos? Cuando usted vea que llueve y cae una gota de agua en la tierra, fue porque en ese momento Dios dio la instrucción de que lloviera. Cada vez que usted escucha el trueno relampaguear tan fuerte, tenga presente, ese trueno no relampagueó en ese momento porque quiso. Dios le dio la instrucción. Amén, hermano. Cada hoja de los árboles que se cae al suelo no se cayó porque quiso, fue Dios que le dijo a la hoja: ya es tiempo de que estés pegada al árbol, te seques y te caigas. Amén, hermano. Cada vez que un maremoto, amén, cada vez que un tornado, cada vez que cualquier ámbito de la naturaleza ocurre, es porque Dios dio la instrucción. Dios habló, hermanos. Y cuando Dios habla, algo tiene que pasar. Cuando Dios habla, algo tiene que ocurrir en esa persona. Y si la naturaleza, hermano, si, aleluya, si los animales cuando escuchan la voz de Dios se mueve, cuánto más el hombre, cuánto más la mujer que ha entendido el propósito de Dios, hermano, tiene que moverse, tiene que multiplicarse, tiene que crecer, tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque hay que escuchar la voz de Dios. Por eso, hermanos, que en Salmo 29:9, el versículo que leí anteriormente al inicio de la enseñanza, dice: voz de Jehová que desgaja escuche, las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama la gloria. Amén. ¿Qué dice? ¿La voz de quién? Cuando Dios habla, hermanos, dice la misma palabra, que aún los bosques, amén, se secan cuando escuchan la voz de Dios. Cuando Dios habla, hermanos, aleluya, causa algo en medio de ese bosque.
Cuando el mundo estaba vacío y Dios dijo, sepárese la tierra del agua, aleluya. Alfa y el Omega, al que tiene la autoridad, el principio y el fin, el Todopoderoso. Él es el que tiene poder. Tanto poder que los bosques, cuando escuchan su voz, se desgajan, dice la Biblia. Amén. En su templo la voz de Dios llena todo el mundo y se extiende a sus límites más lejanos. Pero el profeta declara de su gloria, celebra solo en su iglesia, porque Dios no solo habla de manera clara e inteligible allí, sino que también alude suavemente a los fieles y a sí mismo, amén, a la iglesia. Su terrible voz, que retumba de varias maneras en el aire, golpea los oídos y hace que los corazones de los hombres latan, aleluya, de tal manera que se encogen en lugar de acercarse a Él, sin mencionar que una parte considerable gira oídos sordos a su sonido en tormentas, lluvias, truenos y relámpagos, aleluya. Oh, yo no sé usted, hermano, pero cuando yo recibí la palabra del Señor, ese día, ese momento, aleluya, a mí no me importó el predicador que estaba hablando. A mí lo que me importó fue el mensaje que él estaba comunicando. Y el mensaje que él estaba comunicando en ese momento, aleluya, fue cuando me mandaron una flecha, aleluya, que tocó mi corazón, me tocó, me penetró dentro de mí, aleluya. Y parece que no se había visto sangre, parece que no era una sangre física, pero esa flecha, amén, de la palabra de Dios me sacudió mi cuerpo, me sacudió mi vida, me sacudió mi mente, me trastornó, aleluya, a tal punto que en este momento todavía yo siento esa flecha dentro de mi corazón, aleluya, como un fuego abrasador que me mantiene predicando su palabra, que me mantiene buscando su palabra, que me mantiene buscando su dirección, porque la voz de Dios, hermano, cuando tú la tienes dentro de ti, el Espíritu Santo te está guiando. Cuando la voz de Dios te habla completamente a tu vida. Esto puede entenderse, hermano, igualmente como una queja en la que David reprende al mundo entero de guardar silencio en lo que respecta a la gloria de Dios. Y lamenta que aunque su voz resuena en todas las regiones, sus alabanzas no cantan sino solamente en su templo. Lo que David está diciendo, hermanos, aquí en este texto es una queja, amén, de que Dios le habla a los bosques, le habla a las encinas, le habla a los animales y obedecen, pero el único que no obedece todavía completamente es el hombre. Al hombre le cuesta obedecer. Porque el hombre, hermanos, a pesar de que tiene razonamiento, al hombre le ha costado obedecer la palabra de Dios. Amén. Al hombre le ha costado escuchar la voz de Dios. Al hombre le ha costado escuchar, obedecer cuando Dios da la instrucción. A tal punto de que el hombre, hermanos, no ha podido discernir su palabra cuando la escucha. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, hermanos, hay más cristianos, cristianas caminando en sus emociones más que en el Espíritu. Ya no hay dirección de Dios, ya no hay palabra de Dios. Cuando estamos allá afuera, amén, es más fácil empujarnos por nuestras propias emociones, pero no empujarnos por la voz de Dios, no empujarnos por la palabra de Dios. Esto es como una queja para David. Escuchen la voz de Dios, pero sigan escuchando la voz de Dios. Vuelvan a escuchar la voz de Dios. Hay que discernir, hermano, entre sus emociones y la voz de Dios. Usted tiene que aprender a seguir la voz de Dios,
No siga sus emociones, sino seguir la voz de Dios. Cierro con esto en esta noche. Génesis 27, 18 al 30. Habla de la historia de un hombre llamado Isaac, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Isaac estaba en la última postrimería de su vida. Estaba cansado, estaba tendido en una cama. Ya él no tenía más que esperar su muerte. Sus hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor y él tenía derecho a la bendición. Pero la Biblia dice que Jacob tenía un deseo profundo por recibir la bendición que tenía su hermano por derecho. Un día Jacob se presenta delante de Esaú y le dice: yo te voy a dar este plato de lenteja si tú me das a mí tu bendición. La Biblia dice, hermanos, que Esaú aceptó ese plato de lenteja y eso a Dios no le agradó. Y Dios le dijo: desde ese momento ya Esaú no recibirá más la promesa de la primogenitura, sino que ahora la va a recibir Jacob, porque él vio en Jacob, aunque hizo trampa, un corazón dispuesto, amén, a recibir la bendición de Dios. Más adelante, verso 18 del capítulo 27 dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Lo estaba engañando. ¿Por qué? Porque Isaac, hermanos, estaba con los ojos que ya no podía ver. Él ya no podía ver con la vista, no podía ver. Y lo único que él tenía, hermanos, para comunicarse era sus labios y eran sus oídos. Ya él no podía ver en su vejez, estaba ciego. Así que Jacob entró al cuarto, a la alcoba donde estaba Isaac, y él se colocó, hermanos, unas vestimentas de Saúl, para que pareciera que era Saúl el que estaba enfrente de él, y así su padre derramara sobre su vida la bendición de Dios. Y dice que Jacob le dijo: sí, papá, soy yo Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Porque lo que Jacob estaba buscando, hermano, era la bendición de Dios. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo es que regresaste? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que Isaac tocó el brazo de Jacob. Amén. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Amén. Yo vi algo aquí en este texto. Porque Isaac, hermanos, reconoció que era la voz de su hijo Jacob. Dice: es la voz de Jacob. Pero él, hermanos, en vez de dejarse llevar por lo que escuchó, se dejó llevar por sus emociones, porque él tocó el brazo de Jacob y dijo: es la voz de Jacob, pero siento que es el brazo de mi hijo Esaú. Y dice la Biblia, hermano, verso 23: y no le conoció porque sus manos eran vellosas. O sea, ya Jacob se había cubierto sus manos para parecer, o para que su padre sintiera que era su hijo mayor, Esaú. Dice: Isaac no le conoció. Pero escucha, hermano, Isaac escuchó la voz y él reconoció que era la voz de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Verso 24: y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy Esaú, padre. Dijo también: acércamela y comeré a la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre:
acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Dice, y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Amén. Entonces Isaac volvió a sentir con sus emociones. Él no decidió por lo que escuchó, por sus emociones fue lo que escuchó. Él decidió. Verso 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, del Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Isaac bendijo a Jacob porque él se dejó llevar por sus emociones y no por lo que escuchó, hermanos. Yo creo que la iglesia en este tiempo tiene que entender la importancia de lo que es escuchar la voz de Dios, de lo que es escuchar la palabra de Dios, hermano. Este libro poderoso nos puede llevar al cielo como nos puede llevar al infierno. Pero si estamos en este lugar, si estamos queriendo cambiar, si estamos queriendo buscar su palabra, si estamos queriendo buscar el cielo, tenemos que aprender a dejarnos llevar por el Espíritu, por lo que la palabra dice, por lo que el Señor habla, y no por sus emociones. No tome decisiones por sus emociones, tome decisiones por la palabra. Oh, yo quiero abrir un altar de oración en esta hora. Yo quiero abrir un altar de adoración en este lugar. Necesitamos llevarnos por el Espíritu, escuchar la voz de Dios, no escuchar, amén, las emociones. El diablo se vale de tus emociones. El diablo se vale, amén, de tu situación. Pero si tú estás caminando en el Espíritu, aunque tú estés por debajo emocionalmente, el Espíritu es lo que te mantiene. El Espíritu es lo que te tiene controlado. El Espíritu es lo que te mantiene caminando en el Espíritu. Son, amén, tus emociones las que te traicionan. Pero si estás caminando en el Espíritu te guía a toda verdad. El Espíritu te empuja, amén, a la verdad de Dios. El Espíritu te empuja, amén, a otro nivel espiritual. Eso es, quiero que haga una oración en esta noche. Hable con Dios. Si es necesario pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Aquí hay un altar de oración en este lugar. Aquí hay un altar abierto si usted necesita buscar la dirección de Dios. Aquí hay un altar abierto si usted necesita buscar nuevamente. Vuélvete a Dios. Vuelve a escuchar la voz de Dios. Vuelve a escuchar la palabra de Dios. Vuelve a escuchar su palabra. Es tiempo de afirmarse en Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de buscarle a Él en espíritu y en verdad. Es tiempo, iglesia, es tiempo de levantarse con un espíritu nuevo, con un espíritu, aleluya, de guianza, con un espíritu de obediencia a la palabra de Dios, con un espíritu de obediencia al Señor Jesucristo, con un espíritu de obediencia a Él. Necesitamos escuchar la voz de Dios, hermano. Vuelva. El mensaje en esta noche es: vuelva a escuchar la voz de Dios. Vuelve a escuchar la voz de Dios. Vuelve a escuchar el sonido del Espíritu. Vuelve a escuchar el sonido del Espíritu nuevamente. Es tiempo de escuchar, volver a escuchar la voz de Dios. Es tiempo de volver a escuchar su palabra.
Es tiempo de volver a escucharle a Él. Es tiempo de volver a escucharlo nuevamente. Ya no se deje guiar por sus emociones. Ya no se deje guiar por sus necesidades. Ya no se deje guiar, aleluya, por las cosas de este mundo. Guíese por el Espíritu. Guíese por la palabra de Dios. Guíese por la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu es lo que nos guía, es lo que nos lleva a toda verdad. El Espíritu es lo que nos empuja a toda verdad. Es el Espíritu Santo. No es más nada que el Espíritu Santo. No es más nada que el Espíritu Santo. No es más nada. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nuestra vida, hermano. Es tiempo de buscarle a Él con todo el corazón. Es tiempo de inclinarnos delante del Señor. Es tiempo de buscar su presencia en esta hora. Es tiempo de estar delante de su presencia. Aleluya. Es tiempo de buscar a Dios. Oh, vuelve a escuchar la voz de Dios. Porque Él está listo. Él está listo para escuchar tus necesidades. Él está listo para escuchar tus necesidades. Él está listo. Aleluya. Necesitamos entender eso, hermano. Necesitamos entender que si no nos volvemos a escuchar a Dios, si no nos volvemos a la oración, si no nos volvemos al ayuno, si no nos volvemos a buscar su presencia, su palabra, no esperes que Dios haga algo significante en tu vida. Si tú quieres hacer algo significante en el reino de Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a la oración, vuélvete al ayuno, vuélvete a la palabra, vuélvete nuevamente al Señor, aleluya, porque Él quiere llevarte a otro nivel espiritual. Él quiere llevarte, hermano, a otro nivel de gloria, pero hay que volverse a Dios. Vuélvete a Dios, hermano. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volver a escuchar su voz en esta noche. Es tiempo de volver a escuchar su preciosa palabra. Es tiempo de escuchar su presencia. Es tiempo de escucharle. Vamos a aprender a escuchar a Dios por encima de cualquier cosa. Vamos a aprender a escuchar a Dios por encima de cualquier necesidad. No puede el diablo hablar más fuerte que el Señor. El diablo no puede hablar más fuerte en tu vida, hermanos. Oh, y esto lo estoy hablando en el Espíritu, aleluya. Hay algunos que están hablando, que están actuando, porque el diablo les está hablando, porque el diablo está hablando más fuerte. Pero en esta noche, hermano, vamos a reprender ese espíritu y vamos a aprender a escuchar más fuerte la voz de Dios. Que la voz de Dios sea lo más importante, que la voz de Dios sea lo más relevante. Oh, nadie puede hablar más fuerte en mi vida que la voz de Dios. Nadie puede hablar más fuerte en mi vida que la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tócanos, Señor. Cambia nuestras mentes. Cambia nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta hora. Levante su mano en esta noche. Yo creo que podemos alabar y buscar la presencia de Dios con mucha más entrega. Tenemos que aprender a entregarnos al Señor, hermano. Tenemos que aprender a buscar su presencia. Porque es cuando nosotros buscamos la presencia, aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, aunque estemos enfermos,
aunque estemos debilitados, aunque estemos mal, es ahí donde Dios empieza a hablarte. Porque el Señor se perfecciona en tu debilidad. Si tú eres débil, dice la palabra, fuerte soy. Porque has dependido en tu debilidad de tu Dios. Y es ahí donde Dios empieza a hablarte. Es ahí donde Dios empieza a transmitir tu palabra, su palabra. Es ahí donde Dios empieza a decirte. Es ahí donde Dios empieza a revelarse. Cuando tú escuchas la voz de Dios. Por eso, hermanos, el mensaje en esta noche, aleluya, es: vuelve a escuchar la voz de Dios.